Oremos, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar, Señor, reunidos en tu nombre para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Sabemos, Señor, que para ti no hay distancia. Tú eres el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias te damos, Señor, pues no hay nadie como tú. Tú eres el único. Y gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Danos entendimiento, sabiduría a través de la Sagrada Escritura. Y glorifícate, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, por la gracia del Señor, ya llegando al final del libro de los Hechos. Pero todavía nos queda por lo menos otra semana más. Pero vamos a empezar en donde lo dejamos nosotros la semana pasada. Estamos en el versículo 11 del capítulo 28. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegado a Siracusa estuvimos allí 3 días. Y de allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde yendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, lo cual habiendo examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy preso con esta cadena. Gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu santa y divina palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si podemos acordarnos, sabemos que ellos habían naufragado y habían llegado, habían parado hacia la isla de Malta, donde habían allí unos isleños que lo acogieron, hicieron un fuego. Y conocemos ya la historia de lo que aconteció con el apóstol Pablo, que él también cuando llegó a tierra, ellos tenían un fuego y el apóstol Pablo había tomado rama seca para avivar el fuego. Fue mordido por una víbora. Él echó la víbora a un lado, no se hinchó, no murió, no le pasó a él nada. Luego fue a la casa del principal de la isla, oró por un enfermo, el padre de Publio, que estaba enfermo de disentería, oró por él. El hombre fue sanado. También todos los que estaban enfermos en la isla eran sanados de enfermedades. Ok, ellos duraron allí, en esa isla, 3 meses. Imagínense, 3 meses duraron ellos con estos isleños. Y allí me imagino que el apóstol Pablo también le predicó a ellos la palabra, que ellos también pudieron ser bendecidos con la palabra del Señor y pudieron apreciar el poder que fluía a través de este apóstol. Ahora, ellos tuvieron allí 3 meses, tomaron una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Polus. Cástor y Polus. Déjenme explicarle esto, porque hay cosas que nosotros leemos el capítulo, entonces nos quedamos en el aire, pues no conocemos los nombres. Pero acuérdense de esto, que ellos están en Malta, está esta nave alejandrina con esto, Cástor y Polus, esta insignia, que son figuras, escuchen esto, de las mitologías griega y romana, considerados como los hijos gemelos de Zeus o Júpiter. Zeus era, en la mitología griega, era como el dios de los dioses. Y en romano era Júpiter. Estos dos, Cástor y Polus, eran figuras mitológicas considerados como los hijos de Zeus.
Son figuras semidivinas y se le atribuye el rol de salvar a los que están en peligro en el mar o en la guerra. Se asociaban especialmente con los caballos y los deportes. Ahora, nosotros sabemos que cuán irónico, ¿no? Porque ya nosotros sabemos que quien los salvó a ellos del mar y de la tragedia de un naufragio fue el Dios del apóstol Pablo, fue el Dios de todos los dioses, el único y verdadero Dios, el Dios al cual le servimos nosotros, hermano. Nosotros no podemos robarle la gloria que solamente Él se merece. Nosotros tenemos que ser agradecidos y recordar siempre que quien nos da las bendiciones a nosotros es Dios. Y Dios es quien aboga y pelea nuestra causa. Y sabemos que la providencia de Dios, la soberanía de Dios está sobre todo. Y bendecimos el nombre del Señor. Estas personas en la isla fueron bendecidas por el apóstol Pablo. Por la asignación que llevaba el apóstol, ellos fueron bendecidos. Fueron bendecidos y muchos fueron sanados. O sea, no podemos ignorar este hecho de que estos isleños fueron bendecidos porque llegó un hombre de Dios a la isla. Esas son cosas que a veces las personas se olvidan hoy en día y quieren darle la gloria y la honra a cantantes y un sinnúmero de personas que no verdaderamente el rol de ellos en cuanto a la bendición de nosotros es muy pequeño, muy pequeño. Ahora, acordémonos también esta otra parte. Dice que ellos llegaron a Siracusa. Salen de Malta. Le explico esto, hermano, porque hay personas que no pueden ver un mapa, no pueden leer el libro. Entonces tengo que explicar un poquitico más detalladamente ciertas cosas para ya luego poder entrar un poquitico más en detalle de la clase. Porque llegados a Siracusa, lo que hoy se llama Sicilia. Entonces Siracusa era como un pequeño puerto ahí en Siracusa, en la isla de Sicilia, que está un poco al norte de Malta. Ahora ellos salen de Siracusa, ¿ok? Llegaron a Siracusa, estuvieron allí 3 días en Siracusa. De Siracusa luego salen ellos a Regio. Roma, Italia, es como la bota, tiene forma como de una bota. En el continente europeo. Cuando usted ve esa bota, esa península que parece como una bota, ese es Roma. Esa es Roma. Esa es Italia. Entonces ellos llegaron a Regio. Dice, llegaron a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegaron al segundo día a Puteoli. Una información más. Puteoli, ok, un puerto de mar de Italia muy conocido, localizado en la bahía de Nápoles, era el puerto más cercano a Roma. Era el lugar natural de desembarco de los viajeros provenientes del este hacia Roma. Lucas narra que Pablo desembarcó allí con los otros prisioneros cuando fue llevado a Roma para juicio. Pablo, Lucas y sus acompañantes encontraron a los hermanos allí y gozaron de su hospitalidad durante 7 días de continuar hacia Roma. Ok, leemos nosotros en el versículo 14, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pablo fue permitido, obviamente, quedarse en este lugar de Puteoli con 7 días con estos hermanos. Y ahí nosotros vemos que el apóstol Pablo está a punto de llegar a Roma, que era el destino de él, donde ya el Señor le había dicho a él anteriormente que él iba a comparecer ante el César. Y él iba a dar testimonio. O sea, el hombre está testificando de la grandeza y el poder de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Si leemos nosotros en el libro de los Hechos 24, vamos a ver el Hechos 24, del 4 al 7. 24 al 7, Hechos 24, 4 al 7. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licia con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Entonces que este fue cuando el apóstol Pablo fue entregado por Ananías, estas personas que buscaban darle muerte al apóstol Pablo, y ellos buscaban acusarlo de que él estaba en contra de la ley y que él prácticamente era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces el apóstol Pablo, cuando lo llevan ante Agripa y Festo,
él se ve obligado a apelar a César. Y estamos leyendo nosotros en Hechos 26, ahora Hechos 26, 4 al 6, dice el apóstol Pablo defendiendo por su testimonio mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios dio a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces que ahora el apóstol Pablo se encuentra, o se va a encontrar aquí en Roma, pero ahí ahora, él está ahora, cuando se junta con estos hermanos, él tiene ahora que aclarar con respecto al motivo y la razón por la cual él aparece ante ellos o llega a Roma y a este puerto de Puteoli. Llega allí como si fuera un preso, un criminal, como si llega como si ya llegase un preso, ¿no? Bueno, llegó un preso, pero como un criminal igual que los otros. Pero él está ahora aclarando esto con estos hermanos, si me doy a entender. Gloria al Señor. Ahora escuchen esto. De donde nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, buscando una información aquí, gloria al Señor. Ok, los hermanos fueron a recibirnos en el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto es interesante, porque cuando él ve a los hermanos, él cobra aliento. Usted se imagina, hermano, que usted ha naufragado por 14 días, llega a una isla y juntamente con esta multitud que andaba con él, que son 276 personas en totalidad, está en esta isla y obviamente el apóstol sabía que iba a llegar a Roma. Pero hermano, después de naufragar por tanto tiempo y estar bajo esta persecución de estos judíos, los cuales buscaban darle muerte, y él llegar hacia el destino en donde el Señor ya prácticamente le había dicho que él iba a compadecer ante el César y iba a llegar hacia Roma. Ya él está en Roma, o sea, ya está en el área de Roma, y él cobra aliento porque ve hermanos allí. No es lo mismo usted llegar, hermano, a un lugar donde usted es un forastero, un foráneo, como que usted no conoce a nadie. Pero en Cristo, cuando nosotros visitamos los lugares, aunque nosotros no nos hayamos conocido físicamente, por cuanto tenemos la misma fe, nos sentimos en familia. Esa es la gran ventaja que tiene la religión o nuestra religión, nuestra cristiandad, en el hecho de que cuando nosotros llegamos a un lugar en donde aunque la persona no nos conozcan, nosotros llegamos y nos sentimos y nos acogemos porque tenemos la misma fe. Y nosotros nos sentimos aliviados de haber llegado a este destino. Y un hombre como esta índole, como es el apóstol Pablo, el cual lo estaban esperando y lo recibieron, podríamos decir como si fuera y que lo es, una persona importante dentro del cristianismo. O sea, como cuando los romanos, cuando llegaban los emperadores o llegaban los generales de sus batallas, el pueblo lo acogía a ellos en una forma como que llegaron de una conquista y era un tremendo recibimiento. Bueno, para el apóstol Pablo esto fue un gran recibimiento, pues obviamente lo están recibiendo hermanos de la fe que están esperando verle a él y conocerle. Y es posible que ellos también ya se sintiesen un poco más cómodos con el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo ya había escrito la carta a los romanos y muchos de ellos ya estaban familiarizados con la carta de los romanos que la escribió por ahí, por esa área de Corinto, antes de él, cuando estaba por esa área de Galacia. Eso es lo que cuenta la información. Bendecimos el nombre del Señor. Pero, ¿qué era el foro de Apio en la antigua Roma? Déjeme darle también esta información. El foro era el corazón de toda la actividad social y comercial, cultural en la antigua Roma. Este centro neurálgico era el símbolo de la vida pública y religiosa de la población. Debido a la importancia que adquirió este lugar, los propios emperadores levantaron sus residencias allí. ¿Ok?
Y ahora también hablándole un poco de las tres tabernas, porque cuando leemos el capítulo dice que él llegó, estaba en el foro del Apio y que luego estaban y las tres tabernas. Y al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué son las tres tabernas? Tres tabernas fue un lugar real hace unos 2000 años en la vida apia, a las afueras de Roma. Era un lugar de descanso para viajeros. Se menciona en el libro de los Hechos. No sabemos mucho sobre él, pero según las historias, era un lugar de acción de gracia y hospitalidad comunitaria. Entonces, llegaban los viajeros y obviamente como era un área donde había este puerto, también estaba este lugar, en las tres tabernas, en donde los viajeros eran acogidos y podían ahí descansar hasta que ellos se marchasen al lugar en donde ellos iban a hospedarse. Ahora, el apóstol Pablo es recibido por hermanos cristianos, hermanos de la fe, que miren hermanos, me imagino que ellos estarían bien curiosos por conocer a este hombre que está que ha venido siendo perseguido por los judíos y quien muchos lo consideraban a él como que él fuera el cabecilla de la secta de los nazareos, porque así era que se consideraba que era el cristianismo en aquel entonces. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo, al verlo a ellos, dice la Biblia que él cobró ánimo. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros debemos de sentirnos así. Cuando llegamos a un lugar, llegamos a una iglesia que posiblemente no conocemos mucho a los hermanos, pero los cuales también quieren escuchar de parte de Dios palabra, quieren escuchar, recibir una bendición de parte de Dios. Y nosotros como creyentes, como ministros, como evangelistas, profetas, siervos de Dios, debemos de ser de bendición. Esta es la idea. Nosotros ya estamos viviendo unos tiempos en donde todo lo que se escucha es mala noticia. Mala noticia. A veces nosotros mismos estamos viviendo en una situación que a veces como que nosotros no estamos recibiendo ninguna clase de buena noticia. Tú vas al médico y el médico, si tú estás más o menos bien, cuando tú sales de ver al médico, sale peor que cuando entraste. Porque te dan el diagnóstico y te dicen todas estas cosas, pero a veces tú dices, oye, pero yo me pregunto cuándo yo voy a ir a un doctor y yo voy a recibir cierta clase de buena noticia. Cada vez que tú escucha la radio, ve todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro globalmente en esta nación y en otros lugares, todo lo que se escucha es violencia, todo lo que se escucha es mala noticia. Entonces nosotros, como siervos de Dios, debemos de tener buena noticia. Tenemos la palabra de Dios. Y aunque a veces nos quieran morder las víboras de cualquier índole, circunstancia que estamos viviendo en nuestro propio cuerpo, porque estamos envejeciendo y salen los males, sale esta otra cosa, y tú no sales de una y entra en otra. Problemas económicos, a veces problemas también con los hijos, porque los hijos parece como que nunca crecen, o si crecen todavía hay que seguir monitoreando las vidas de ellos. Y esa es la labor del padre. Ahora, estos hermanos, me imagino que ya ellos tenían cierta información con respecto al apóstol Pablo, pero miren lo que ellos dicen. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo no era cualquier clase de preso. Él no había sido sentenciado. Y no solamente eso, sino que traía la comisión de parte de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos una comisión de parte de Dios, aún nuestros enemigos pueden servirnos y nos pueden ayudar en cierta forma. En este caso, el centurión que guardaba el apóstol Pablo, bueno, sabemos que los romanos le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo y todas estas cosas, pero este centurión romano, entre él y Pablo, parece que ya había cierta clase como de hermandad, por así decirlo, porque él vio el ejemplo y el testimonio de este hombre de Dios que aún encadenado y bajo su posiblemente sentencia que podría también recibir muerte. Pero qué triste esto, saber que tú te sientas más seguro a veces con el enemigo que con tu propia familia, que no debería de ser.
Porque en este caso el apóstol, los romanos eran los que estaban guardando al apóstol Pablo en Cesarea, en la cárcel. Ellos eran los que lo estaban guardando de lo de su propia nación, que querían darle muerte a él. Y a veces tú observas esto que acontece, y me permiten hablar un poco sobre esto, porque del presidente que tenemos hoy en día. Es como que lo de la propia nación es que le quieren dar muerte a él. ¿Y qué es eso? No debería de ser. Ya se ha perdido el respeto a la autoridad y se ha perdido el respeto porque Dios es quien quita y pone reyes. Entonces no, es una mentalidad como de anarquismo, una situación media rara dentro del ámbito político y gubernamental. La gente no quiere aceptar la verdad de las cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Y volviendo a la clase. Entonces el apóstol Pablo, este centurión le permitió que él estuviese por 7 días. Y pudo ser recibido por los hermanos en Cristo. Qué bendición de parte del apóstol. De parte de Dios para el apóstol. Miren. Aconteció que 3 días después, Pablo hermano, miren. Cuando hay personas que le sirven a Dios y le sirven a Dios en integridad, y ellos tienen muy en serio su llamamiento, el llamamiento que han recibido de parte de Dios no es un relajo, por pequeño que sea el llamamiento que tengamos, debemos de tomarlo con seriedad, porque a Dios tendremos que darle cuenta cómo nosotros estamos liderando y cómo estamos llevando la palabra que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros tiene una misión de parte de Dios, por pequeña que sea. No podemos considerarnos porque el que enseña la clase es el más... No. El más importante no es el que enseña la clase, ni la que está liderando, o el que está liderando al frente del púlpito. No. Todos somos un solo cuerpo. Todos tenemos una labor que hacer de parte de Dios. Y delante de Dios, Dios nos mira a todos con el mismo ojo de amor y con la misma autoridad. Obviamente sabemos que hay ciertos llamamientos que tienen una responsabilidad, podríamos así decir, la mayor. En el caso del apóstol Pablo está allí y tiene una comisión de parte de Dios. Él ahora, miren esto, y lo interesante de todo esto, que él ahora tiene que aclarar ahora y volver a repetir prácticamente la misma historia que él le repitió a Félix cuando Ananías, el sumo sacerdote Ananías, juntamente con unos ancianos de Jerusalén que buscaban acusarlo para darle muerte a él en Cesarea, querían darle muerte. Entonces obviamente ya cuando él está frente a Agripa y frente a Festo, él está ahora también presentó su testimonio ante ellos, el motivo y la razón por la cual querían a él dar muerte, que él no había hecho nada en contra de la ley, en contra de su nación. Pero más que todo esto, el hecho es que el mismo Dios permite la tormenta para él lograr su propósito. Y a veces nosotros estamos enfrentando tormentas familiares, tormentas de salud, tormentas económicas, tormentas emocionales, de toda índole. Y Dios también puede permitirla porque Dios quiere glorificarse en medio de nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Y en el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, juntamente con estos presos, terminaron en Malta. Miren cuán bendición recibieron los isleños cuando ellos llegaron hacia ese lugar. Pero ¿cómo llegaron ellos? Llegaron sin barca, llegaron naufragados. Pero los isleños lo acogieron a ellos con mucha hospitalidad y mucho cariño, mucho amor. Y los isleños también fueron bendecidos por el hecho de que había un apóstol con una comisión de parte de Dios. Debo decir apóstol porque no todo lo que estaba Lucas también, y Lucas era médico. Lucas también fue de bendición allí porque algo hizo Lucas para ayudar a estos isleños que estaban enfermos. Pero refiriéndonos a la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo dice que oró por los enfermos y muchos de ellos, todos fueron sanados, todos estaban siendo sanados. Y los presos también. Los presos también estaban recibiendo y viendo el poder de Dios y escuchando el testimonio de los mismos isleños, cómo fueron sanados. Y ellos también estaban recibiendo salvación. Porque el evangelio, hermano, el mismo apóstol Pablo declaró, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder para nosotros, pero para los que se pierden, el evangelio es locura. No para nosotros. Entonces dice el apóstol,
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y no fue esto lo mismo que quiso Poncio Pilato hacer con nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue condenado, cuando los judíos lo estaban ahí, prefirieron a Barrabás, que era un criminal, antes que permitir que Poncio Pilato lo suelte a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo era un destino de parte de Dios. O sea, era el hecho de que Jesucristo iba a pasar por todo esto y que él iba a morir en la cruz del Calvario sin tener culpa de nada, inocente, cuando tenía 33 años de edad. Como decimos en un dicho en la edad del pavo. O sea, que tenía su juventud, tenía toda su vida por delante, por así decirlo. Pero él murió joven, hermano. Una persona a la edad de 33 años, cuando usted es una persona joven de 33 años, de menos de 33 o un poco más de 33, pues, demasiado joven para morir. Pero él murió a esa edad. ¿Se dan cuenta? Y fue señalado, fue juzgado como si fuese un criminal. Y todo era un propósito del eterno Dios, para que él fuese crucificado. Y obviamente la cruz ni la muerte pudieron detenerle a él, porque dice que él resucitó entre los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, cuando descendió a las profundidades del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un dote y un regalo de parte de Dios. No podemos menospreciarlo esto, porque cuando nosotros menospreciamos el don, y nosotros mismos a veces pensamos decir, no, yo no creo, a lo mejor cuando yo tenga más conocimiento, o cuando yo esté más santo, o me he entregado, a lo mejor Dios va a empezar a usarme. Hermano, si usted piensa en esa forma, usted nunca le va a servir a Dios. Tenemos que tomar decisión de servirle a Dios, servirle a Él. Y el Señor nos va a ayudar a nosotros en nuestras debilidades. Porque dice la Biblia que el que piensa que está fuerte, que tenga cuidado, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que somos seres humanos. Somos vasijas de barro. Y Dios deposita de unción, de su poder, de su conocimiento, su sabiduría sobre nuestra vida para nosotros ser usados por Él. Nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado. Este es lo que se llama gracia. Hemos recibido la gracia de parte de Dios. Y este evangelio, este misterio que el apóstol Pablo luego lo declara como el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, de que los gentiles serían partícipes de estas bendiciones. Por este misterio que él también iba a recibir de parte de Dios, toda esa persecución, que podríamos decir, el mismo diablo había desatado esto, porque el apóstol Pablo, sabemos que él estaba persiguiendo el cristianismo. O sea, de acuerdo a él pensaba que lo estaba haciendo bien, pero estaba cegado bajo su celo religioso. Más sin embargo, cuando el Señor se le aparece a él, camino hacia Damasco, el Señor le da la comisión ahí mismo. Y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el aguijón? Muchos dicen que era una enfermedad de la vista, otros dicen que era una debilidad que tenía en la carne. Pero podríamos también pensar que el aguijón podría ser también la persecución que él estaba pasando. La persecución porque él también estaba probando la muerte de muchos cristianos, persiguió la iglesia como nadie. Mas sin embargo, el Señor le dijo, mira, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces luego el Señor le dice, mira, para que él dice, tú vas ahora a predicar el evangelio y va a declararle, a testificar de mí. Entonces, por la causa, y cuando él llega ahora a Roma, él tiene que hacer como un resumen de lo que él ha venido presentándole tanto lo presentó a Herodes, se lo presentó a Festo, se lo presentó a Félix. Todo el mundo se había enterado ya del testimonio de él. Eso es tanto que el hombre
juntamente con los demás discípulos. Nosotros sabemos que habían otros discípulos que estaban predicando el evangelio y Dios se estaba glorificando, pero en este caso con el apóstol Pablo también Dios tenía un propósito con este apóstol. Porque miren, hermano, a veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros pensamos señalar a la persona y dice la Biblia que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Debemos de orar, aún por aquellos que persiguen el testimonio de Cristo. Hay que orar para que el Señor se les revele también, así como se les reveló al apóstol Pablo, que se les revele a ellos y ellos puedan tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Han habido muchos musulmanes que se han convertido al cristianismo y han resultado ser tremendos cristianos. Porque, hermano, miren, a diferencia de muchos de nosotros, cuando el judío se convierte a Cristo, el judío es perseguido y es desheredado. No como nosotros nos convertimos, todo el mundo nos aplaude. Gloria a Dios, te convertiste, tú eras un drogadicto, tú eras esto, tú eras un pecador impedernido, te convertiste a Cristo y ahora estás en la religión. Gloria a Dios, te aplauden. Pero no, el judío no era así. El judío cuando se convierte a Cristo, los padres lo desheredan. Ya tú no eres parte de esa familia, tú no puedes llevar mi último nombre. Y le quitan la herencia, le quitan todo. Si eres el primogénito, ya tú no tienes primogenitura entre nosotros. No le dan nada. Nada fácil. Y cuando ellos se convertían, muchos de estos judíos en aquellos tiempos, cuando se convertían, esa era también la persecución que muchos de ellos pasaban, al igual que hoy en día. Muchos musulmanes cuando se convierten a Cristo pasan también por la misma clase de persecución. Es algo tremendo. Y es podríamos decir, por la ignorancia que en ellos hay con respecto al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces no podemos predicar otro evangelio, hermano. Es que muchas personas se lo van encontrando porque esa puerta suena como demasiado estrecha. Como que no hay espacio para muchas religiones. No la hay. Porque la religión no salva. Todo religioso, por religioso que sea, y por buena moral que tenga, por buen individuo o por buena persona, o por buena mujer que sea, o buen hombre, todos tenemos que venir ante los pies de la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él. Eso es lo que el evangelio es. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, si tú estás en tal religión, y tú tienes buena moral y tú le sirves a Dios en tu forma, tú vas a no vas a llegar al Dios de la Biblia, no al Dios que dice la Biblia. Pues la Biblia habla de Jesucristo y Jesucristo, que Dios, yo y el Padre somos uno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo no negó nunca su divinidad. Y lo leemos, que al que quiera aprender mucho sobre la divinidad de Cristo, que lea el Evangelio de Juan. El último Evangelio. Este Evangelio de Juan es totalmente sobre la divinidad de Cristo. Y fue un encuentro, casi siempre, vemos que el Señor está como en esta apologética y contendiendo con los fariseos, con los escribas, con todos estos religiosos, porque ellos pensaban que ellos eran los únicos, que ellos tenían el libro, los rollos sagrados, y como que el evangelio iba a ser solamente para ellos. Y que Dios tenía que estar hermano, entonces cuando el Señor llega a Jerusalén, lo primero que le hace es purificar el templo. Dice, mis ateos serán llamados, mi templo será llamado templo de oración, pero ustedes lo han hecho cuevas de ladrones y han hecho mercadería. Que es lo que nosotros vemos hoy en día. En muchos de estos, especialmente en muchos de estos ministerios de megas iglesias y estos evangelios de la prosperidad. Entonces nosotros sabemos que por esta causa el apóstol Pablo está ahora siendo perseguido, porque el apóstol Pablo está ahora declarando que Jesucristo es el Mesías. Miren, hermano, ellos no pudieron ver, los judíos, en su gran mayoría, muchos de ellos lo han visto y muchos judíos se han convertido a Cristo, al cristianismo. Muchos judíos mesiánicos aceptan a Cristo como el Mesías. Pero otros no lo han visto, no lo han podido ver. Porque el mismo Dios le ha mantenido a ellos el velo por cuanto ellos resisten el nombre y el testimonio de Cristo. Entonces, miren esto. Que por esta causa, el apóstol Pablo
termine encadenado y va a llegar a Roma y va a compadecer ante el César. El libro de los Hechos todavía sigue siendo escrito, porque el libro de los Hechos es considerado como los hechos del Espíritu Santo. El hecho del Espíritu, lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de la iglesia, a través de su ministro y a través de todos los discípulos del Señor. Entonces, los judíos no han podido, casi siempre cuando los judíos se convierten al cristianismo, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo. Pero el Evangelio está en el Antiguo Testamento también. Chequese Isaías 53. Ellos no pueden ver, porque Isaías 53, Isaías es considerado como el evangelista del Antiguo Testamento. Y cuando ellos hablan en el libro de Isaías, el rollo el cual ellos lo tienen hoy en día en el museo en el museo de la Biblia en Jerusalén, en Israel lo tienen ellos. Nosotros hemos entrado allí. Ellos no le permiten que nadie tome fotos de adentro. Bueno, muchos de nosotros desobedientes y rebeldes por querer tener y que le tomamos fotos ahí sin que vean a uno y nada. Y el rollo de Isaías está completito ahí. Está completo. Y Isaías habla bastante, no solamente sobre el advenimiento del Mesías como un siervo que sería, ciertamente él sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso habla totalmente, es una visión tan clara del siervo sufriente, de cómo Jesucristo iba a ser crucificado. Y ellos no lo pueden ver. Porque en cierta forma es como si Dios mismo le hubiese dejado que ellos tengan todavía el velo hasta que llegue el tiempo en donde Dios le va a abrir a ellos los ojos y le va a quitar el velo. Hay muchos que se han entregado al Señor. Pero ellos tienen los libros, tienen los rollos. El Señor se lo dijo a ellos. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parecéis que tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿de qué vale que yo tenga todo el conocimiento bíblico, habido y por haber, y carezca yo de lo más importante, que es de tener el Espíritu Santo que Cristo da? Porque el Espíritu Santo viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré de parte del Padre el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará sobre y dentro. Si queremos la unción, si queremos el poder, si queremos que Dios nos use, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el consolador. El Espíritu Santo es el paracleto. El paracleto es uno quien aboga tu causa, uno que está al lado tuyo. Al lado del apóstol Pablo, en esos casos legales que nosotros estamos viendo, que vimos ante Félix, que lo vimos también ante Festo, ante Agripa y ante los judíos y ahora ante César, ¿quién está al lado del apóstol Pablo? Es el paracleto. El Espíritu Santo está ahí con él, dándole información. Sabemos que el apóstol tiene información, pues obviamente fue un hombre estudiado. Pero ¿qué persona, con toda la persecución, con todos los azotes y con todas las cosas que él estaba padeciendo y sufriendo, todavía puede él estar de pie para traer consuelo y traer paz y traer a ellos el evangelio y las buenas noticias? Eso tiene que ser el Espíritu Santo de Dios, nada más y nada menos, porque el Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros no tenemos fuerza para hacer las cosas de Dios, tenemos que invocar a la persona del Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la información. Nosotros también vamos a leer el libro sagrado, vamos a buscarlo a Él en oración, aun cuando estemos cansados, aun cuando estemos agotados. Porque Dios sabe que nosotros nos agotamos como personas. Como seres humanos nos agotamos y emocionalmente podemos estar agotados. Pero Dios todavía espera que nosotros hagamos la labor. Eso es interesante. Porque el Señor vio todo lo que el apóstol Pablo estaba sufriendo. Le dijo, ten ánimo, Saulo. Ten ánimo, Pablo. Porque va a compadecer ante César. Ninguno de los que están contigo en la nave van a perecer. Todos van a ser sobreguardados. Y cuando llega a la isla, lo pica una víbora y todavía ellos esperaban que él se iba a hinchar, porque esa era una víbora de esa índole le picaba a cualquier persona, la persona posiblemente se hinchaba y moría. No aconteció eso con el apóstol. Así muchos de nosotros, hermanos, tenemos que tener confianza
de creer que Dios nos sana, hermano. Él es nuestro Dios y Él nos ayuda. Él nos ayuda. Tenemos que cobrar confianza y no dejemos que el enemigo nos gane la batalla de la fe. Nosotros creemos en Cristo y creemos que Dios lo puede hacer. Tener confianza en Él. Ahora miren, para ir cerrando la clase. Miren. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales también habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Nosotros, hermanos, estamos encadenados a la comisión de Cristo. Estamos presos en cadena bajo una comisión de Cristo. Que a veces la carga es tan fuerte y dice: me voy a soltar de esto. Pero, hermano, cuando uno se suelta de Cristo y uno quiere hacer lo que le dé la gana, por así decirlo, voy para el mundo, porque en el mundo no hay nada ya. Eso yo lo traté. Tú puedes estar en la iglesia y después que tú estás dentro de la iglesia y yo no lo voy a hacer más a Dios. Me voy a hacer lo que me da la gana. Y cuando tú tratas de hacer tu propia voluntad, eso no va a funcionar. Porque hemos recibido ya una nueva naturaleza. Lo que va a pasar es que ni el diablo nos va a querer al lado suyo. Porque nosotros llegamos, tenemos el Espíritu Santo de Dios nuestro, y los que están en el mundo van a reconocerlo como a Pedro, diciendo: tú eres uno de ellos porque tú hablas como él, tú hablas como los galileos, tú eres uno de ellos. Y a Pedro lo reconocieron 3 veces y Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué? Por este hecho, porque ya hemos recibido una naturaleza que solamente nosotros vamos a poder solamente estar en paz cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque fallamos, porque podemos fallar, no podemos decir: no, que yo nunca fallo, que yo soy una persona súper estricta y que estoy tan disciplinado. Que no, olvídese de eso, hermano. Tenga decisión de servirle a Dios. Ya Dios se va a encargar de irnos perfeccionando conforme nosotros vayamos entregando las áreas y vayamos orando y buscando el rostro del Señor. Y tener una decisión de servirle al Dios de todos los dioses, porque Él es el único Dios que merita la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Así que ya saben, mis hermanos, que estaremos continuando con esto para cerrar ya el final del capítulo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, pues obviamente tú eres nuestro Dios. Glorifícate, Señor, en medio de mis hermanos allá en Long Island. Que tu Espíritu Santo, Señor, los llene de tu presencia, de tu poder, sanando a los enfermos, libertando al cautivo, trayendo paz, consuelo a aquellos, Señor, que piensan que lo han perdido todo y que no hay forma de que ellos van a alcanzar los propósitos de ellos. Tú eres un Dios que todo lo puede. Para ti nada te detiene, Señor. Glorifícate en medio de ellos en una forma especial. Y que ellos puedan reconocerte y verte como el único que es digno de gloria y de honra. En el nombre de Jesús. Amén.